Bueno, tíos, pues vamos a empezar con esto. Esto es GreedFall. Es un juego de rol donde todas las decisiones importan y donde... Y es un... Yo qué sé, por lo que he visto, se parece mucho a Assassin's Creed en su forma, en sus gráficos y demás igual. Y yo qué sé, espero que mole, tío. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esperéis que mole también? ¿O no? Pues yo qué sé, tío. Vamos a darle a esto, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O no? Bueno, vamos a darle, va. ¿Qué es esto? Uy, uy, uy. Vale. Está muy mal, ¿sí? Venga, vamos a jugar en normal. Que no quiero... Ya sabéis que soy mancazo. Pero tampoco quiero que esté súper tirado. Quiero que esté... Lo suficiente para cagarme en todo, pero lo suficiente también como para no cagarme en todo. Ya tú sabes, papito. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Vale. Apariencia de desarrollador. Es muy guapete. ¿Y esta cosa que tiene aquí? Esto no es pelo, ¿no? Por favor, dime que no es pelo. Hombre. Hombre. Me ajusto. ¿Y si lo dejamos así tal cual? Qué guapete, el morenote. Oh, papito. Sí, señorito. Yo lo dejaría tal cual como está, tío. Al final es el que toca, ¿no? Elige las habilidades iniciales según tu estilo de juego. El árbol de habilidades está abierto, así que podrás desbloquear las habilidades de otras clases conforme vayas avanzando. Guerrero, técnico o mago. A ver, sería mago si no fuese porque... El técnico no me gusta. Esto de dedicarte a poner trampas y tal y cual, no me mola. Entonces, sería o mago o guerrero. El problema del mago es que son la típica clase que de 2 hostias te vas a tomar por culo. Así que elegiré guerrero, tío. Ya está. Los cojones. Elige un atributo en el que invertir tu primer punto según tu estilo de juego preferido. Vale, fuerza nivel 1, aumenta el poder de todos los ataques de cuerpo a cuerpo. Agilidad número 1, inflige. Ah, la agilidad aumenta el daño. La fuerza aumenta el poder y la agilidad aumenta el daño. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? O sea, pues esto hay que subirlo también, imagino. Poder aumenta nivel 1, aumenta el poder de los hechizos. Voluntad nivel 1, aumenta los puntos de maná. Precisión nivel 1, aumenta el poder de todas las armas de fuego. Constitución nivel 1, aumenta las vidas máximas y el equilibrio. Atributo necesario para portar las armaduras más pesadas. Puntos de salud más 100. Equilibrio más 20. Pues creo que como somos guerreros vamos a maximizar eso. Vamos a poner constitución. Vale, elige el talento en el que invertir tu primer punto para avanzar a tu estilo mientras completas misiones y exploras en... Carisma. Reduce ligeramente los precios de los mercaderes y mejora un poco la capacidad de combate de tus compañeros. Mejora ligeramente la probabilidad de éxito de algunas selecciones de diálogo.
Bueno, este está bien porque eso, las opciones de diálogo siempre están guays. Darlas. Y el hecho de que tus compañeros ataquen mejor también. Te permite fabricar pociones, te permite destruir los muros débiles con la ayuda de viales explosivos. Toda la sensación de que es el técnico, más del técnico, pero el hecho de poder crear pociones de vida siempre está guay. Forzar cerraduras. Te permite cruzar ciertos pasajes difíciles que necesitan equilibrio. Aumenta la capacidad máxima de munición y además te permite regenerar vida y maná ligeramente fuera de combate. Te permite fabricar mejores armas y armaduras básicas. Es que el vigor es el que menos entiendo que puede ser. O sea, permite cruzar ciertos pasajes difíciles. Aumenta la capacidad máxima de munición y además te permite regenerar vida y maná ligeramente fuera de combate. Los lugares de recolecta son más fáciles de ver. Aumenta ligeramente el número de ingredientes y objetos que se obtienen al recolectar y saquear. Bloquea opciones de diálogo con texto. Pues no sé si elegir vigor o carisma. Bueno, es que elegiría a todos en realidad. Pero vigor me gusta porque te aumenta la regeneración de vida fuera del esto. Y el carisma por las posibilidades de diálogo y el aumento de la capacidad de combate de mis compañeros. Este también me gusta. El hecho de que desbloquee opciones de diálogo siempre me gusta porque a mí, si puedo, siempre me gusta resolver las cosas con diálogo. Como más guay. Me voy a elegir este primero. Ya que somos guerreros, ¿no? Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Que pinta de Your chulapo cousin is tiene nowhere to be el found. pelo blanco. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. Tenemos que ir a buscar a nuestro primo y a hablar con los embajadores. I de beg your no sé pardon, dónde. but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. Thank you, cousin, for getting me out of that. Vale, para se encuentra en la parte superior central de la pantalla e inicia los lugares importantes, así como los objetivos de misión activa. Misión principal, misión secundaria. Misión secundaria no hay nada. Alright. A ver. Contacto. Ajá, ahí está. Contiene consumibles y demás objetos. Munición. ¿Qué es esto? Sable viejo oxidado. Arma cuerpo a cuerpo. Espada arma. Toque de alquimista. Uy, esto que de alquimista daño de fuego, todo flamer esto, tío. Que no sé si esto lo puedo usar yo. Daño de armadura más 18. No sé si esto es más de equipo mago o qué. Rifle decorado con marfil de jabalí. No sé si esto es lo que te regalan cuando compras el juego, que te dan un DLC con equipo y armas y móvil. Esto es mágico. Empieza nada. Collar de estelión pequeño. Nada. Espalda, nada.
Atuendo de viaje, jubón de buena fortuna. Oh, qué elegante, tío. So fancy, so fancy. Antes de orfebre. Y botas con talón de punta. Mamá. Vale, aquí está la movida. Aquí hay una cosa con un intervalo. Que no tenemos. Oye, aquí está la misión principal. Primera planta, planta baja. La misma, ¿no? Vale, la gran salida. Despídete de tu madre. El mapa del mundo, ¿no? Mamá. Nueva Seren. Seren y Nueva Seren. Ya está. Vaya gente para crearse un puto nombre, tío. Seren y Nueva Seren. Congregación de mercaderes. Estas son historias, ¿no? Estadísticas, ¿no? Ah, vale. El continente de Gakán. Vale, estas son mis estadísticas. Congregación de mercaderes amistosa y todo lo demás sospechoso. Qué bien. Excelente. Esto. Habilidades, atributos, talento. Habilidades. Tengo 3 puntos en arma a una mano, ¿no? A 2 manos. Pesadas. Pesadas a una mano. Blancas de una mano. Más de fuego. Trampas, magia, estasis. 0. Esto es magia. Nosotros vamos por lo físico. Y esto, bueno. Vale, entonces esto es lo que hemos buscado antes, ¿vale? Pues nada. Mira esto de la internacional. Guapa, ¿cómo te va, amiguita? ¿Te gusta el tiki-tiki? ¿Te gusta el taka-taka? El control de esto es muy... No sé si es la cámara. Vale, serán unas escaleras hacia abajo, esto que decía él. Qué bien, gracias por avisarme, amigo. Has llegado a tu destino. Gracias. Gracias, papu. Hola. Oops. Hey! Green blood! Green blood. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Por esta cosa que Our tiene en la blades are the cara. only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Uy, que tenemos que Fight luchar with con honor. plaga. Ataca 3 veces. ¡Una espada de fuego, hijo de puta! Detén 3 ataques. ¿Esto cómo se llama? Esquivar. Esquivar con A y bloque con A. Uy. Uy, uy. Vale, ahora. A ver, vale, se puede tarjeta. ¡Hostia, hijo de puta! ¡Que tengo una patada! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Qué es esto que utiliza la furia? Has perdido salud. Para asignar una poción de salud, utiliza LB para los pasos. Pausará el juego, lo que te permitirá elegir tu propia acción con tranquilidad. Mira que bien. Vale. De aquí, asignar, las armas de fuego, asignar, la luz no sé para qué sirve, pero lo voy a asignar igual.
Ay. Esto de utilizar ¡Ah, te he vencido, cerdo! You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Repasar los conceptos básicos, saltarse el tutorial de combate. Ya está, ¿no? O sea, no necesito saber. Pegar, defender. No, thanks all the same. I've quite a few tasks to check off my list before we depart. And here you are already assuming your political functions. And in a hurry. Always too busy. Very well. If you ever want to go over your basics later, visit one of our barracks on the Isle. You'll always find a training partner to give you a friendly fight. I'll remember that, thanks. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Mostrarle lo feliz que estás que venga contigo. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Vale. Vamos a poner... Vale, ahí está, despídete de tu madre. No hay nada más en el frente. Ahí. Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué me salía eso azul? Como si tuviera algo... Vale, esto es... Conoces a Kurt desde hace muchos años, desde que se convirtió en tu maestro de armas, así como el de Constantine. Pues venga, esto es por aquí. A ver. Let's go to the mall. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill... Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Parece que la tía tiene la misma movida que tiene el prota, esta cosa, esta marca en el cuello.
Y supongo que se le extiende o algo. Bueno, eso me ha dado la... Conseguí un sombrero ahora. Oh, mira qué sombrero más flamer. ¡Qué flamer, papita! Oh my god. Insisto, Flancy, primo. La princesa de Sarde. Conseguido un sombrero toflan. Fancy. Mira, mira. Que tenemos un sombrero del Descubridor todavía más fancy. Me vuelve a esa... Vale. Regalo de madre. Vale. Reúnete con carta enfrente del palacio. Ay, yo quería mirar esto del mapa. Que a veces... Mira, mira, mira. Vale. Pues supongo lo primero es hablar con Kat. Pero podemos echar un vistazo a... Damos un vistacillo al lugar. Barrio del Brocao. Hola. Pues son cocainómanos. Cocainómanos que no se tienen. Hostia, hijo puta. Ese que te meto. Oye, ¿cuánta gente está? Oye. Oye. Pero ¿y esta gente de dónde? Oye. Atrás. Pero pégale al que está a punto de morir. Pero ¿por qué me atacan? ¿Quiénes son esta gente y por qué me atacan? Hala, joder. Saquear. Para cortar el negro y cogerlo. Esclavina vieja de cuero. Los objetos que recoges se almacenan en el inventario. Right. No sé si es buena idea seguir por aquí, entonces, tío. ¿Vale? Toma. Dinerito y cosas. La mayoría de cosas me imagino que son puta mierda. Que no se puede... No son para equipar, pero al menos venderlo en el... En fin. Hemos salido vivos del primer ataque de estas malditas bestias. Y eso es lo que importa. Me gustaría mirar. Esto es aquí. Hay que bajar por aquí. No sé si... Hablaré con... Vamos a mirar esto. Brazalete de plata. Es un mercader, tamaño mágico, poción de salud, munición. Armas. Martillo con pinchos usado. Para cortar en negrecita. Ataque 189. Mejor que lo mío. Daño, armadura, 7. Joder, ya. Yo tengo esta arma ya, nada más empezar, ya tengo una cosa que es... Agilidad... Ay, espera, tú. Prácticamente igual. Antes del febre. Gabina de vieja fortuna. Armadura 36. Equilibrio 35. Calidad de ser. Probabilidad de más 20. Lo mismo, pero este parece mejor, ¿no? Además te da resistencia elemental y resistencia al veneno. La probabilidad de botín. Pierdes la probabilidad de botín
Te ganas resistencia. Bueno, hablemos con Carty. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Organización del equipo. Compañero del equipo, Card. Dirá al equipo. Antes es el maestro de combate cuerpo a cuerpo y puede portar armadura pesada. Negocia con el comerciante. Where would you like to begin? I've been asked to pay visits to the ambassadors of Ptolemy and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Vale, pues tenemos una misión principal y una misión... I wish you a good day, Your Excellency. Thank you, mate. Thank you, plebeyin. No hay ningún cofre esto de coger cosas. A ver. Vamos a volver a mirar el mapa, que tenía tantísimas cosas que ver. Esta es la misión principal. Esto es lo de... Vale, estos son los embajadores. Esta es la misión que decía Carl, ¿no? Vamos a avanzar. Esta gente tan guapa. Voy a subir por aquí. No. Ay, no. ¿Cómo lo hago para desarrollar? Quiero causar... Pues no. Veo que el estado de la ciudad es de puta madre. Da la sensación de que es... Es la época colonial, ¿no? Y mira, este cofre se puede... Pero espino. Imagino que es para construir cositas. Cositas bonitas. Hola, acá tocando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. So you are... I'll show you... Ah, beautiful lady. Página del diario arrancada. Los dolores cada vez son más fuertes. Más y más fuertes. Me arden las entrañas. Cada vez me resulta más difícil llevar la tienda. Algunas tardes ni siquiera puedo sentir las piernas. Es como si volviera el hielo. No existe ninguna duda. He cogido el Marichor. Muchos otros. Hoy tenía tan pocas fuerzas que no he podido ni cruzar la calle para llegar a la tienda. De todas formas, ¿quién necesita libros cuando todos están muriendo? Todo lo que me queda por hacer es arrastrarme hasta el pequeño dispensario que han instalado otros en él y esperar que puedan aliviar mi sufrimiento. Pues vale. A ver.
No hay nada más para coger, ¿no? Y esto será el sitio del cuartel que dicen. A ver, voy a mirar el mapa. Ah, mira, pasando por aquí y pasando por allá es otro camino. Podemos elegir ir a... Voy a ir por otro. Porque sí, coño. Y tu ex, mi friends. Tiri. A ver qué hay por ahí. Hostia, ¿este? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me atacáis? Soy buena gente. ¿Pero qué os pasa, amiguitos? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué son tan agresivos conmigo? No les mola. Porque soy el príncipe, ¿sabes? ¿Qué es esto? Hablar con calma. Me interesa tu puta. Pues nada. De aquí es donde volvemos al punto de estado del mercado. Excelente. Ay, espera, papi. Resina de pino, hongo y esquero. Espino. Excelente. Ay, espera, que he quitado. Pino 2. Espero que sea muy útil el spin-off. Me van a hacer un spin-off. ¿Para qué quiere el spin-off? Para hacer un spin-off. Hay más cositas. Monedas de oro, trampa de veneno, resina de pino. Cosita de espino. Bien. El nombre lo dice todo. Esto es aquí, ¿no? Y antes de hacer las misiones principales, me gustaría hacer todo lo secundario. Pero no sé si merece la pena hacer otras cosas. O sea, no sé si esto avanza y mientras avanza... El hecho de estar primero es para... Es porque es lo recomendado para hacer. Monedas de oro, munición, mineral de embruto, jubón bordado de viejo, guantes... Dámelo todo, papu. Vale. Aquí es por donde hemos venido. Y... beber agua. The merchant is there. Right. Pues vamos. Al mercachincle. Lo que pasa es que no tengo... no tengo... Estos son malos. Diría que son malos. Diría que quieren hostias. Diría que son enemigos de la parte. Oye. Kurt, no, tú te ponte delante, Kurt, por favor. Ponte delante. Kurt, ¿dónde coño vas? ¿Por qué me dejas solo, Kurt? ¡Hijo de puta! ¿Qué coño? Me cago en la puta, Kurt. No es Kurt. No es Kurt, tío. Pero se iba como un puto loco, O sea, el otro tenía la pistola. Quizá debería usar la pistola. Trabuco de viaje. O sea, he visto estos tíos... Uy, esto se puede trepar. Que no sé si lleva al mismo sitio donde estaba. Ah, mira, aquí hay un mercader. Aquí puedo vender toda la puta mierda que tengo. Mira, a ver si... You won't regret this miraculous opportunity.
Your time is precious in these dark hours, but what you are about to discover could save your life. Engaña bobos. Come closer now. Greetings. Don't be afraid. Come. Este tío vende Coca-Cola. Miracle of science. A ver, ¿esto qué es? Opciones. Will give you faith existence. Are your boots worn through? Is your head Tiene muchas out desgastadas, of su sombrero style? está pasando. Does your... Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? A ver. Esto seguro. 414. Rifle precisión 1. Requisitos. Necesito. 370, 296. Pero eso no lo puedo usar. Me parece que no, ¿no? Mejor porque no tengo... Porque no soy... No son de estas mierdas. Bueno, me lo voy a guardar por si acaso. Estás a punto de vender un objeto de la siguiente cantidad, 2 euros. Vale. 16, 36... 36, 36, 36. Putin. Este es el que tenía de inicio. Resistencia elemental, resistencia mínima. Es exactamente la misma. Vendámoslo todo, primo. Trampas. Que las trampas realmente no puedo de ciencia nivel 2. Bueno, no sé si... Ahora mismo no sé si esto lo puedo usar. No ser trampero. No sé si esto lo puedo usar o no. Ay, espera, que no he mirado para comprar. No sé si... Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Mazo de serie. Que yo no sé. Esto sí que me mejora un poco. La van con gola de segundo oficio. 258. ¿Cuánto dinero? 125. Esto sí que me lo puedo permitir, pero solo me sube 5. Ella de protectora de sacerdote. Resistencia mágica más 3. Está guay. Ya tengo lo justo. No puedo comprar. Ah, pero necesito voluntad 1 para llevarlo. Ayuda mágica, curación. Uy. Ayuda el medallón que tengo yo. Ay, joder. Que me equivoco de botón, papu. Resistencia a veneno. Pues me puedo poner resistente. De curación. Que son 70, tío. Que es más de la mitad de lo que tengo ahora. No sé si merece la pena. No estaré pasándome la modo historia, saltándome partes y tal. Es una cosa que siempre me preocupa en los juegos de rol de estos de tomar decisiones y... Señor escribiendo el libro. Sir Desarde, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Oh, that's to your honor. But the commander did give the order to you. His Excellency might be able to help you. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Vale, este solo nos da la misión.
Oh, mamá. Cógelo todo, primo. Cógelo todo y no mira atrás. Me deja. Almacenes antiguos. It's blocked. It's blocked. Joder, está todo lleno de muerte y destrucción. Bueno, voy a completar la misión secundaria esa, tío, porque me... Espera, podría coger... La mesa de trabajo. La artesanía te permite mejorar armas y armaduras. La ciencia te permite crear pociones y trampas. Necesitas conocimientos para poder usar el taller. Para obtenerlos, invierte puntos en los talentos deseados. Utiliza ciertas piezas de equipo o compañeros que te otorguen una bonificación. Cada punto de talento desbloqueará fórmulas nuevas. Necesitan ingredientes que se pueden comprar o encontrar. Esta no la puedo mejorar, pero esta también. ¿Cómo va, tío? No puedo, claro, no puedo hacer nada porque soy un puto inútil en nada. O sea, no tengo puntos en artesanía. Este artesanía nivel 1, mineral de hierro bruto no tengo nada. Esto... Falta mineral de hierro bruto. Este sí que puedo mejorarlo. Mango de fresno, daño físico. Cuero y mineral de hierro en bruto. El pomo, esto ya no lo pongo. Este no se puede mejorar. Este. Ah, mira, este está ya mejorado con culata incrustada. Este es el que no puedo usar. Bebida adulterada. Ah, vale, puedo crear estas movidas. Pero para eso necesito ciencia. ¿Qué quieres traer? Aviso al embajador. Where is this shit? Recoger. A la familia del rico que nos ha provocado. Lo hemos capturado y lo mataremos si no nos pagáis de forma generosa. Venid con una saca llena al callejón al sur del distrito de los almacenes antiguos. Comerciante está. Ahí está. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Pedir más instrucciones, preguntar sobre los mercados. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them.
Well, I should think not. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Carisma, amenazar con la cárcel. Intuición, ofrecer un soborno. Intuición, ofrecer el soborno parece que podemos hacerlo. Y amenazar con la cárcel más 50%. Realmente no es un ojo. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, sir, but you are not my master. Moreover, the attendant of the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. I'm certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! The Informar quartermaster must contramaestre be el cuartel de la expecting us. guardia de la moneda de Selenio. Es donde hemos estado antes. Hemos pasado a por ahí porque hemos saltado antes por ahí. Citizens of Serene, come to me. Piri, pi, pi, You will piri, inherit piri, this piri. miraculous opportunity. Your time is precious in these dark hours. You'll find all you need in our selection. A lo mejor el tío ese mercader que está ahí con él no me deja hablar con él porque no soy nada. Possible, my friend. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible.
But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Encuentre la forma de llevar la carga. Free. Bueno, pues sigamos con las misiones secundarias. Sí, había buen contenido, papita. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen es antiguo. Aquí es donde leímos la movida del pavo. De esta... No me acuerdo. Aquí es donde leímos la noticia esa de que habían secuestrado no sé qué pavo y que teníamos que rescatar. Teníamos que llevar la pasta, ¿no? Mierda, no sé qué pavo. Así me expresa. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. Right. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Pedir ayuda con la mercancía. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... Pues sí, es lo que te estoy I pidiendo. wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide.
Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurd. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. Vale, pues tenemos varias misiones secundarias. Una encontrar al pavo aquel. Una ayudar a Gar. Otra para los gourmet. Otra cambiar el... But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? Sobre su futuro papel en la isla. What will be your official title on Tier 4D? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor.